Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Librero de la Tribu. Hoy estoy bien contenta porque está conmigo Jazz. No sé si ustedes sepan, pero Jazz, además de ser el rostro de Nido, Jazz es psicóloga, tiene estudios en psicología y además eres psicoterapeuta familiar, ¿cierto? Así es. Entonces, yo estoy contenta porque hoy Jazz nos va a hablar de algo que es su especialidad. O sea, yo veo que Jazz le echa muchas ganas a todo lo que hace, pero en sí Jazz es psicóloga y hoy nos va a hablar de un tema que a mí en lo particular, desde ese tiempo ya tenía ganas de platicarlo contigo. Hay un libro que es muy conocido por todos, para los que estudiamos a cualquier cosa relacionada con humanidades, es un texto obligado, ¿no? Se llama El hombre en busca del sentido, de el psicólogo Viktor Frankl. Antes de entrar en materia, hay una frase que si bien hayamos o no hayamos leído algo de filosofía o de logoterapia o de Viktor Frankl o de este libro, sí la hemos escuchado seguro. Y es atribuida a Nietzsche, bueno, no atribuida, es de Friedrich Nietzsche y dice, quien tiene, más, palabras menos, quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Ajá. Esto está íntimamente relacionado con temas de desarrollo humano, de coaching, pero sobre todo de existencialismo y de psicología. El hombre en busca de sentido es un libro que se publicó en 1946, en la posguerra, y se publicó con otro, puedes decir más o menos lo que sé, ya tú me dices si voy bien o voy mal. Okay. Se publicó con otro título que era algo así como un psicólogo en el campo de concentración. Así es. Entonces tuvo éxito, se hizo, al grado de que se hizo luego la segunda edición, pero a la segunda edición le cambiaron el título y ya no funcionó tanto. Una cosa llevó a la otra. Esto suele pasar con los libros. Como llegan a nuestras manos, ya no tienen nada que ver como fueron planteados en un principio. Entonces, bueno, un poquito de eso seguramente va a hablarnos Jazz. Jazz, ¿por qué elegiste este libro? O sea, ustedes saben que una de las cosas que hacemos en el Librero de la Tribu es que el invitado elige el libro y nos dice por qué vamos a añadirlo a nuestro librero. Claro. ¿Por qué ese libro, Jazz? Cuéntame. Pues mira, te voy a contar que ese libro yo no lo había leído antes, aunque es como dices, es una lectura obligada. Sin embargo, en mi formación académica, pues se enfocaron más a otras escuelas de psicología, como lo es el psicoanálisis, el conductismo, y ya después yo me especialicé en psicoterapia familiar sistémica, que va relacionada más a otra cuestión, pues, de sistemas, ¿no? Y la verdad me resistía mucho a este libro porque sabía que tocaba el tema del holocausto. Y honestamente a mí es un tema que me mueve mucho, o sea, no puedo creer que haya sucedido algo así en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pues para mí fue un redescubrir a este autor, a esta escuela de psicología, que la verdad, por un lado sí me interesaba, pero por el otro era un tema un poco sensible para mí. Sin embargo, pues cuando me hiciste la invitación de participar, pues busqué y dije, sí, tengo que hablar de algo acerca de mi formación académica, creo que puedo hacerlo. Realmente es un libro que me atrapó, o sea, no te puedo decir que lo disfruté porque habla de temas muy duros, o sea, a pesar de que el autor dice, yo no quiero hacer este libro como un testimonio de todo lo que pasó, termina siendo el testimonio de cómo él vivió esos 3 años en un campo de concentración, en 3 campos de concentración. ¿Quién es Viktor Frankl? A ver, para empezar. Ok, bueno, Viktor Frankl es de origen vienés. Ajá. O sea, por alguna razón las escuelas de psicología se concentraron en Viena, ¿no? La primera fue la de Freud, después la de Adler, y la tercera escuela de psicología, que es la logoterapia, fue la de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra, psicólogo, neurólogo, filósofo y psicoterapeuta vienés. Y bueno, él desde pequeño se interesó por la psicología, por el estudio de pues, las emociones, y además, pues obviamente ahí te digo que era un auge en estudios de la mente y de los trastornos. Entonces, pues siguió el camino que la mayoría de los especialistas de psicología, de los
grandes psicólogos, los pioneros, pues seguían, ¿no? Que era estudiar medicina, después estudiar psiquiatría y neurología, ¿no? Entonces él se forma como médico, como psiquiatra, y posteriormente pues empieza a trabajar en hospitales y en pues como neurólogo, ¿no? Ya sea en instituciones y también de manera privada, ¿no? Y a la vez estaba haciendo una recopilación de todo lo que era su trabajo con pacientes en el hospital y todo, y tenía ya sus notas, tenía un bosquejo de un libro, ¿no? Obviamente también no se le permitía trabajar en cualquier lugar, ¿no? Estaba trabajando en un hospital en donde se recibía a población judía. Él era de origen judío, ¿no? Entonces, al momento de que, antes de que fuera toda la cuestión de la movilización de los judíos a los campos de concentración, él, por alguna razón, había tramitado una visa para poder irse a Estados Unidos, pero no lo hizo porque tenía, pues ¿cómo decirlo? Le daba remordimiento irse solamente él, porque solamente él podía salir y dejar a toda su familia, a sus padres, a su esposa, a sus hermanos. Entonces decide no utilizar esa visa para irse a Estados Unidos. Y bueno, en 1942 pues lo recluyen, bueno, lo envían a un campo de concentración, a Auschwitz, con su familia. Bueno, obviamente los separaron a todos, ¿no? Porque en unos estaban mujeres, en otros estaban hombres, y básicamente pasó 3 años de su vida ahí, sobrevivió al Holocausto. Pues narra de una manera muy, muy específica cómo fue su procedimiento, su proceso durante su internamiento en los campos, y pues básicamente ya tenía ciertas nociones, te digo que ya tenía un bosquejo de un libro que quería hacer, o sea, ya tenía el borrador, por así decirlo, ¿no? Ese libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Exacto. Y llevaba el borrador cuando se fue al campo de concentración, ¿no? Lo llevaba en su saco, digamos, como en un doble fondo o algo así, ¿no? Pero le descubren ese borrador y el trabajo de toda su vida, así, en su cara se lo destruyen, ¿no? Entonces, pues bueno, eso y muchas otras cosas son las que él describe en este libro, pero además, pues siempre, yo siento que a los psicólogos, a los psiquiatras en general, pues nos juzgan como que somos unas personas muy, o sea, que por nuestra formación, pues somos casi, estamos del otro lado de las enfermedades y de las cuestiones emocionales, ¿no? Pero no es así, o sea, él narra que pues sí hubo veces en que tuvo, pues, reacciones como cualquier otra persona, ¿no? Y además, bueno, o sea, es un pro y un contra, ¿no? Porque yo veo que también él lo dice, ¿no? O sea, para poder sobrellevar la situación en la que estaba, pues se enfocó como si lo estuviera estudiando, ¿no? Como si fuera un especialista estudiándolo. Y algunas de las cosas de su formación como psiquiatra y como psicólogo, pues le permitieron sobrellevar la situación, aunque no del todo. Entonces, por ejemplo, también, digamos, ese es el contexto. Te voy a contar cómo fue que leí yo el libro. O sea, tampoco me voy a remontar así. Pero bueno, yo lo leí en la universidad, porque yo estudié en una universidad muy conservadora. Entonces, las otras escuelas de psicología pues no eran muy bien vistas, ya sabes por qué. Entonces, Frankl sí, y me lo dejaron leer y demás. Yo lo leí y pues obviamente me gustó, me interesó. Aquí entre nos tenía un maestro que era, muchos años después, ahora lo veo, yo creo que en una de esas era hasta un poquito negacionista del Holocausto. O sea, ahora me horroriza, obviamente, pero en ese momento pues no sabía, no tenía los elementos para distinguir eso, pero ahora se me hace, no voy a decir su nombre obviamente, pero se me hace que sí caía un poquito en eso.
a lo mejor por eso no disfruté el libro en su momento, ¿no? Porque no le saqué el jugo necesario. Pero me di cuenta que este libro siguió un trayecto similar. O sea, la primera edición, pues tuvo éxito. La segunda más o menos. La tercera, fue bajando. La primera edición que se hizo en inglés en Estados Unidos le pusieron un nombre muy técnico y según estaba viendo no funcionó nada. No funcionó. Hasta que le pidieron a Frankl que hiciera una nota sobre lo que es la logoterapia, pero como que el libro no encontraba su camino, porque los libros tienen que encontrar su camino. Claro. Hay veces que se publican, pero todavía no es el momento. Pero algo pasa y estalla. Pues eso pasó con la logoterapia, ¿no? Con Frankl. De repente ya todo el mundo hablaba de eso. Y bueno, quería compartírtelo porque no sé si te suene lógico. O sea, a veces eso pasa con las escuelas psicológicas, ¿no? Que no era el momento, incluso con la terapia, ¿no? No era el momento para entrarle, pero una vez que encuentra su camino el libro, incluso tu vida no vuelve a ser la misma. Pues en efecto, Pili, yo creo que hay veces de que las situaciones no llegan en un momento determinado, o más bien tienen que pasar ciertas cosas para que algo, alguna enseñanza, en este caso una escuela psicológica pueda surgir, ¿no? Porque si bien Frankl ya tenía una idea de lo que quería hacer, ¿no? De qué escuela quería fundamentar. Obviamente cuando pasa toda esta experiencia vital, que no fue nada sencillo, es tan sencillo de decir, pero en realidad fue implicó muchísimas cosas. Entonces ahí es cuando él totalmente lo plasma en su terapia, que es tal cual la logoterapia. Y bueno, realmente eso conmueve mucho, ¿verdad? O sea, el hecho de que estás hablando no de uno más de los teóricos de la conducta humana, sino de alguien que sobrevivió al Holocausto. Exactamente. Muy fuerte. Sí, o sea, pocas personas, inclusive Freud, por ejemplo, él sí pudo huir de esa situación, pero Frank se quedó, ¿no? Entonces, logoterapia viene de palabra, ¿verdad? De hablar. De sentido. Okay. El logos en específico para estos fines. Esta palabra también significa sentido. Okay. Entonces, lo que plantea Frankl es que puede haber una voluntad de sentido. O sea, ¿y a qué nos referimos con voluntad? Que el sentido no es nada más algo que sucede por casualidad o que tú te encuentras de manera así como muy esporádica y que hay gente que lo encuentra o no. O sea, tú puedes tener una voluntad sobre ese sentido. O sea, tú puedes elegir qué sentido le das a ciertas vivencias o a ciertas situaciones o a, no sé, a tu plan de vida o algo así, ¿no? Entonces, y bueno, voy a hacer una cita de una parte del libro que a mí siento que es como la fundamental, y perdonen a los que no lo han leído, les voy a hacer un spoiler. No, pero justamente es lo que te iba a preguntar, siempre suelo preguntar eso. Uno, ¿tú rayas tus libros? ¿O no los tocas ni con Yo pensé que no. A mí te me hacías como de los que no tocan los libros ni con el pétalo de una rosa. Sí. Yo los destrozo, los rayo, no puedo. Bueno, a veces solamente como que les pongo un marcador de estos, de los que ahora son como de etiquetitas, en específico en el rengloncito que veo que me llama la atención. Pero en ocasiones sí los rayo muy sutilmente, pero sí. Bueno, siguiente pregunta era, ¿qué subrayaste? Ok, bueno, esta frase creo que es lo que resume totalmente el libro, y dice Frankl que precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Okay. O sea, él plantea que estaba en una situación totalmente adversa, ¿no? O sea, con personas que no eran cercanas a él, que eran hostiles, y se enfrenta a mucha adversidad, ¿no? Entonces dice que en lo único que podía tener un poder era en elegir cómo vivía esta situación, la actitud que tenía hacia esa situación,
y que de alguna manera él siempre se estaba preguntando, o sea, ¿este sufrimiento tiene algún sentido? ¿Este sufrimiento tiene algún sentido? Y él le dota ese sentido, ¿no? Inclusive hay momentos en los que se plantea como en el imaginario, ya está como del otro lado de la situación, ¿no? Ya se imagina en una universidad dando una conferencia, hablando de su logoterapia. Entonces, básicamente ese fue el sentido, como dices, el para qué tenía que sobrevivir y pudo encontrar el cómo. Lo resumiste muy bien con la frase de voluntad de sentido. Ahora me hace sentido con esto que estás diciendo, porque los filósofos hablan mucho de voluntad de poder, voluntad de representación. La voluntad es el centro. Entonces, con esto que me estás diciendo, imagino ya por dónde parte, de qué va este asunto de la voluntad de sentido. Algo lo leí hace mucho, te digo, pero lo recuerdo bien, sobre todo algunos pasajes. Algo dice de que sus compañeros, que también estaban recluidos en el campo de concentración, él veía una característica, y es que antes de Navidad la gente se animaba, como que era una especie de objetivo, ¿no? De ya falta poco, sí, ¿no? Y después de cuando pasaba Navidad o cuando se acababa el año y regresaba enero, otra vez se caían. Y entonces él veía que la esperanza tenía que jugar a su favor. Exactamente. Y bueno, o sea, no nos vamos muy lejos. Actualmente también hay mucha gente que la Navidad la ve como una cuestión de mucha esperanza, una época de esperanza, de paz, de reconciliación, y se le da ese sentido a esa época del año, ¿no? Y después pues ya viene como el bajón. Entonces es algo que creo que ha permanecido no solamente en las personas que estuvieron en ese campo, ¿no? Sino estamos así como de ya falta poco para la Navidad, ya falta poco, ¿no? Y hay gente que es como de o ya falta poco para mi cumpleaños, o ahora que llegue tal época, ¿no? O tal situación, ya. Entonces se le dota de sentido a esas situaciones, a esas fechas, a cumpleaños, a aniversarios, ¿no? O sea, pero yo siento que también puede darse ese sentido a otras situaciones de vida, ¿no? Y también eso es a lo que va un poco la logoterapia, ¿no? O sea, dotar de sentido a cualquier situación que vivas, ¿no? Inclusive el día a día, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación límite como estar en un campo de concentración, cuando no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero tampoco, o sea, los que estamos muchos años después en el día a día, como acabas de decir, no nos encontramos en esa situación límite, afortunadamente, pero sí podemos trasladar esa enseñanza de la voluntad de sentido, de significación y de esperanza para otorgarle un sentido a las cosas que hacemos, porque es bien fácil que se te extravíe, ¿verdad? Claro. ¿Y esto para qué? Exactamente, o sea, a veces caemos en la monotonía o caemos en una situación que no nos gusta o que es adversa, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado así como que ¿para qué? O sea, ¿para qué es mi existencia, no? O sea, ¿tiene algún sentido? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué sentido tiene el quehacer, no? O sea, el estar, por ejemplo, en este trabajo o con esta persona o en esta situación, ¿no? Y entonces, pues, la logoterapia es lo que ayuda a buscar, ¿no? Acompaña a las personas a buscar ese significado de su vida, combatir el vacío existencial, ¿no? Ya se va a acabar esto, ya para qué hacemos el libro de la Pero igual y me corren, igual y se acaba el año escolar, me mandan a otro lado, ya qué, ya para qué. Pues sí hay un para qué, siempre hay un sentido que se extravía, pero tenemos que encontrarlo. Así es. Inclusive, por ejemplo, Frankl es un poco, o sea, casi siempre su logoterapia la encasillan con el humanismo, ¿no? Humanismo y existencialismo como de la mano, ¿no? Ajá. Pero en realidad yo encontré ahí, indagando un poco, que no es del todo correcto, porque el humanismo, por ejemplo,
Maslow, ¿no? Tiene su pirámide, ¿no? Y la pirámide de Maslow, para los que no sepan del asunto, pues plantea que las personas tienen que cubrir las necesidades básicas para poder aspirar a necesidades superiores como el sentido de la vida y cosas así, ¿no? Y Frankl va completamente a lo contrario, ¿no? Porque en un campo de concentración en el que él estaba, las necesidades básicas no estaban cubiertas. Inclusive había algunas que estaban completamente anuladas. Estamos al revés. Todo. Exactamente, pero aún así la voluntad que tenían las personas por sobrevivir, por salir adelante, tenían un objetivo, ¿no? De reencontrarse. O sea, por ejemplo, él tenía el objetivo de reencontrarse con su esposa, que tenían bien poquito de casados, y era su ilusión, ¿no? De volver a verla. Inclusive en su día a día a veces pensaba en ella, se imaginaba que estaba con ella. Entonces, obviamente había un sentido de voluntad, ¿no? De tener esa significado y pues ir por él. Ok, o sea, podríamos decir que sufrir, perdón si me paso de coloquial, pero, o sea, sufrir a lo menso, pues ni que fuéramos santos, y ni los santos. Exacto. ¿No? Porque a lo mejor no elegimos si vamos a sufrir o no, pero una vez que estás en una situación en donde es de sufrimiento, se le tiene que dar un sentido a ese sufrimiento, y eso depende de ti. Claro. Ok. Exactamente, justo así. O sea, y bueno, ya retomando un poco como que las técnicas que ocupa la logoterapia para hallarle ese sentido o acompañar a las personas a encontrar ese sentido, es el diálogo socrático, ¿no? O sea, es platicar y es como que reflexionar e inclusive confrontar ciertas ideas a modo de que pues tú vayas dotándole de sentido a ciertas cosas, ¿no? Claro. Las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, siempre podemos decidir, como te decía, al menos la actitud. A lo mejor estás en una situación en la que no vas a poder escapar ni del contexto ni de las personas con las que estás, en específico estás ahí atrapado, pero siempre puedes elegir la actitud con la que puedes afrontar esto, ¿no? O sea, en el libro ahí menciona, por ejemplo, que había personas judías que se unían como capos, ¿no? Y que ellos mantenían el orden en cada barracón. Y, por ejemplo, decía que había personas que pues se habían hecho totalmente crueles, ¿no? Pero es porque no nada más el contexto lo hacía, ¿no? Sino que ellos habían decidido adoptar esa actitud, porque aunque había excepciones, sí había otros capos que eran un poquito más, pues no tan manchados, digámoslo así, ¿no? O sea, sí ayudaban un poco a les quedaba algo de humanismo. Así es. Ok. Así es que entre el sobrevivir por sobrevivir, a costa de lo que sea, y el sobrevivir manteniendo intacta mi dignidad, hay un abismo, y ese abismo es el que nos invita a entender este libro, ¿verdad? Así es. O sea, no se trata de si tengo que matar, robar, etcétera, lo que sea con tal de sobrevivir, que igual es válido, pero aquí entiendo lo que nos está diciendo es: conserva intacta tu dignidad, otórgale un sentido o encuentra un sentido al sufrimiento. Exacto. Y a fin de cuentas quien es capaz de lograrlo es el que es más libre, ¿verdad? Así es, sí, o sea, el que no renunció a esa libertad que por el simple hecho de ser humano tenemos, ¿no? O sea, la libertad de elegir, la libertad de tener esa cuestión espiritual totalmente intacta, ¿no? O sea, el poder de decidir, inclusive hasta, no sé, me recordó mucho la cuestión bíblica, ¿no? De el libre albedrío, ¿no? Claro. O sea, tenemos ese libre albedrío, entonces podemos decidir sobre... Es el último reducto de humanidad que Claro. nadie puede tocar. Nadie. Qué padre, ya. Así es, mi Pili, ¿qué tal? Entonces, pues esta cuestión es una invitación permanente para entrarle a la logoterapia y ese libro, ¿verdad? Así es, sí, pues yo a los que no han leído el libro los invito a leerlo. A muchas personas les llama la atención la psicología, creo que este es un muy buen... Para entrarle. Para entrarle, Okay. para ver como que
qué onda con tu existencia, ¿no? Ajá. Y pues bueno, o sea, yo me quedo precisamente con un gran aprendizaje, ¿no? Ok. O también pues recordar que siempre podemos elegir. Padrísimo. Ujú. Pues muchas gracias, Jazz. Me acabas de recordar cosas padres. Y de tarea me voy a llegar a mi casa y volver a hojear ese libro, a ver qué me vuelvo a encontrar muchos años después. Así es. Sí. Pues muchas gracias. Pues Pili, muchas gracias por y muchas invitarme. gracias a todos. Nos vemos la próxima semana a ver qué otro libro añadimos al librero de la tribu.